Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados. Bueno, vamos a continuar con la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, y vamos a seguir con estos devocionales. Y para esta ocasión nos corresponde el versículo 12 en adelante. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Hasta el fin las entenderéis. Bueno, el apóstol Pablo está haciendo una defensa de su apostolado en segunda de los Corintios. Por eso hemos visto de que él se muestra como un ser humano. O sea, él es un apóstol, él no es un ángel, él es humano. Él todavía siente, él todavía le duele. Por eso él habla sobre el Dios de toda consolación, o sea, el Dios que sabe consolar, el Dios que viene al lado de nosotros para ayudarnos. Ese Dios que el apóstol Pablo necesitó en muchas ocasiones, pero que nunca le faltó. Es interesante ver que Dios nunca falta y que Dios siempre está ahí dispuesto a responder a sus hijos. Entonces, en esta defensa que el apóstol Pablo hace de su apostolado, de su ministerio, él estaba defendiéndose porque lo estaban atacando. Uno no se defiende si no lo atacan. La Biblia habla sobre los ataques continuos que el apóstol Pablo tuvo y normalmente eran de judíos que iban detrás de él. Usted lee en Hechos y la Biblia dice que en Hechos el apóstol Pablo llegaba y predicaba en algún lugar y él terminaba de predicar y llegaban los judaizantes a decir que lo que él había dicho no era cierto, que eran mentiras, que ellos necesitaban algo más para la salvación porque el apóstol Pablo predicaba gracia y fe. Así que los judaizantes venían a querer destruir el trabajo que él había hecho. En Corinto fue igual. En Corinto, cuando él salió, llegaron los maestros judíos, los apóstoles judíos, que no eran ninguno de los apóstoles de Cristo, sino gente que se había autoproclamado apóstol y que iba diciendo que la predicación del apóstol Pablo era falsa, que no le creyeran. O sea, él sembraba y ellos venían con el deseo de sembrar cizaña y arrancar lo que había sembrado el apóstol Pablo. Así que en esta segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo había recibido o más bien los corintios habían recibido varias mentiras acerca del apóstol Pablo, y una de las cosas era que el apóstol Pablo tenía cosas ocultas, que el apóstol Pablo decía cosas que no eran y que ocultaba cosas y que a unos les decían unas cosas y a otros les decía otras cosas. Pero el apóstol Pablo dice: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. O sea, como quien dice, no se confundan. Yo no estoy escribiendo a unos una cosa y a otros otras cosas. Eso es mentiras. Yo lo que escribo, lo escribo y lo escribo para que sea de forma pública. Él dice: no escribo de forma oculta. Mire que él dice: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. O sea, él dice: somos sinceros en lo que hablamos. Y esa palabra sinceridad viene de una palabra griega que da a entender la mezcla carente de elementos extraños. Él no tenía designios egoístas. Él no quería engañar a nadie. Él no mezclaba lo que él decía con otras intenciones, porque a él lo acusaban de que él tenía otras intenciones, que él quería engañarlos, ¿sí? Pero los que lo estaban engañando, entonces se mostraban como gente sincera. Y la verdad, eso no es cierto. El apóstol Pablo habla con sinceridad. Él amaba a las personas, él amaba a los de Corinto, él quería hacerles bien a los de Corinto. Pero hubo un problema en que se dio una ocasión para que
los maestros judíos que estaban en contra de Pablo los señalaran fuertemente. Y es que más adelante la palabra de Dios dice en el verso 15: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que hayan en mí sí y no. Mire que aquí hay otra acusación. La primera acusación era de falsedad, es falso. O sea, el apóstol Pablo no es sincero en sus intenciones y no escribe lo que debería escribir con sinceridad. Pero en esta otra segunda, el apóstol Pablo les había dicho a los de Corinto que antes de ir a Macedonia iba a pasar por Corinto. Pero no pasó. O sea, él no pasó. El verso 17 dice: así que al proponerme esto, usé de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mire que dice: al proponerme esto. Él primero quería pasar a Acaya, que era donde estaba Corinto, luego subir a Macedonia y luego volver otra vez a Acaya, a Corinto. ¿Para qué? Para de ahí ir a Judea. Pero en vez de pasar primero a Corinto, pasó directo a Macedonia. Y desde Macedonia les escribe esta carta. ¿Sí? Entonces los que lo atacaban, entonces dijeron: si ve que el apóstol Pablo no es sincero, él no le dice las cosas como son, él falla, él les dice una cosa pero hace otras, él se compromete y no cumple. Y es tremendo esas acusaciones. Israel, ¿cómo se compromete y no cumple? Entonces el apóstol Pablo empieza a decirles cosas reales. Y él le dice, verso 18: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, que es el mismo Silas, y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Ojo, yo quiero que usted le ponga mucho cuidado a esto, porque aquí estaban acusando al apóstol Pablo de falsa doctrina. Eso es lo que están haciendo aquí. Están diciendo que él dice unas cosas y luego las quita y dice otras. O sea, que él no cumple, que él usa de liviandad, ¿sí? Que él, como habíamos dicho antes, no es sincero, ¿sí? Y el apóstol Pablo entonces dice que como humano hay cosas que él no puede hacer. O sea, él quiso pasar a donde ellos, pero no pudo pasar. ¿Por qué? Porque el ser humano en su condición de humano falla. Nosotros como humanos fallamos, ¿sí? Nosotros como humanos nos proponemos hacer cosas y lastimosamente a veces no lo logramos hacer. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque nos faltan fuerzas, porque el único que nunca incumple es Dios, pero nosotros fallamos, el ser humano falla, ¿sí? Y a veces nosotros queremos que el ser humano sea Dios y no es así. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nunca en la Biblia se ha dicho que pongamos la mirada en un ser humano o en un hombre, nunca, ni en un ángel, nunca. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos fallamos, todos los hombres fallamos. Entonces, si a usted un hombre le hace una promesa y no se la cumple, entienda, él es un hombre, ¿sí? A veces nosotros como hombres queremos hacer muchas cosas y amamos y somos sinceros, pero la fuerza no nos da, no alcanzamos. Así pensemos que sí podemos, no alcanzamos. Pero yo me alegro y me glorío en Dios, como dice el apóstol Pablo, de que el hombre falla, pero Dios no falla. Entonces, el apóstol Pablo aquí dice, pongamos la mirada en quien debemos tener la mirada y en quien no falla. ¿Por qué? Porque él dice, porque el Hijo de Dios,
Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y escuche, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, aquí el apóstol Pablo dice, tal vez yo no pude pasar allá y les incumplí en lo que les dije, no porque yo haya querido, porque les haya mentido, es que no pude pasar. Por algunas circunstancias, recordemos que en el capítulo 1 vimos lo que sucedió en él en Asia y la tribulación que tuvo, que casi parte a la eternidad y que sus fuerzas sintió que ya no le daban más. Entonces, por alguna circunstancia él no pasó. ¿Sí? Pero él les dijo, pero eso no hace nula la palabra de Dios, eso no hace nulo lo que nosotros predicamos, eso no hace nula la doctrina de Jesucristo. Yo quiero decirle en estos momentos que el hombre falle no anula la promesa de Dios. Usted no puede medir a Dios por un hombre. Es que los hombres fallan. Es que son pecadores. Es que mire ese predicador como predicaba de bien y ahorita mire está negando todo lo que predicaba con sus hechos. Mire que él hizo esto y lo otro. Sí, es que el hombre falla, el hombre es imperfecto. El hombre hoy dice una cosa y mañana de pronto dice otra. Claro que sí. Eso no se pelea, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si Él dijo sí es sí y si Él dijo no es no. Qué bueno es que nosotros entendamos que las promesas son en Él, no en nosotros. Las promesas no son en el ser humano. Las promesas no tienen nada que ver con el ser humano. Dios no ha dicho que nos cumple si el hombre cumple. No, Dios no está comprometido con el hombre o con la palabra del hombre. Dios está comprometido con su palabra. Hebreos capítulo 6, verso 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mira que dice, es imposible que Dios mienta, es imposible. Por eso es que Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. He aquí el amén. Es lo mismo que está diciendo aquí Pablo en 2 de Corintios. Él dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero una versión antigua dice en el amén. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que Él es el amén. Él es el que le pone el sello a la promesa. Si Dios te lo ha prometido, te lo va a dar. No importa lo que sucede, no importa el tiempo que pase. Si Dios promete, Él cumple. Dios te cumple todas las promesas, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios te prometió, Él te lo va a cumplir. Por eso estamos seguros en la promesa de Dios. Así Pablo no haya podido pasar a Corinto, la predicación de Pablo era verdadera, porque Pablo no se predicaba a sí mismo, sino que predicaba a Jesucristo y a este resucitado. Así que mi amado hermano, si un hombre falla o alguien falló y alguien te frustró y alguien te engañó y alguien te hizo daño, no ponga los ojos en él, pon los ojos en Cristo, porque Él no falla. Él es el amén, Él es el testigo fiel y verdadero. Con Él puedes estar confiado y tranquilo. Confiemos en las promesas de Dios, porque Él sí cumple. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis amados, Dios les bendiga. Se despide de ustedes su hermano, amigo y pastor, Freyman Bonilla.